chicos y bienvenidos al episodio 6, episodio que vamos a hablar un poquito sobre la burbuja que tiene ahora mismo la IA. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del Rincón del Friki y como siempre tengo a mis dos grandes compañeros. ¿Cómo estás, Jessie Lefty? Bienvenida. Pues muy bien, aquí estamos para hablar de esta gran burbuja que estamos abriendo ahora con la inteligencia artificial, que la verdad es un tema muy calentito actualmente, se está usando mucho, la gente la conoce, que antes también existía y la gente no la conocía, entonces es un tema que es muy guay para comentar en un podcast. Y Arbanies22, bienvenido a este nuevo capítulo del podcast. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues preparado un día más para debatir, además de un tema que me gusta mucho, como persona está muy metida en informática y un tema que me apasiona y que creo que ha venido en mayor o menor medida para quedarse, aunque lo de que ha venido hablando como presidente es algo también. Pues Uh, sí, chicos, vamos a hablar un poquito sobre el tema de la IA, cómo está evolucionando, cómo está dentro de nuestras vidas ahora mismo, pero antes queríamos agradeceros a todos por los comentarios que nos habéis dejado en los capítulos anteriores, tanto en Spotify como en YouTube, como en las redes sociales, porque recordad que subimos clips a TikTok y a Instagram, que podéis seguirnos, los dejaremos aquí abajo, en la cajita, ¿no, Jessy? Como siempre, aquí, ¡En la cajita! en la cajita. Así que nada, chicos, vamos a empezar a hablar de este tema que, pues, como ya veis, está un poco candente, ¿no? Como decía Jesse. Y es que Sí, la IA nos ha invadido. A ver, ¿cómo que vamos a empezar a hablar de este tema, Retro? ¿Y cuándo abrimos el buzón del friki? Perdón, se me ha olvidado. Madre mía. Abriendo el buzón del friki, que si no lo abro yo, Retro no mira el correo. Es que sí, como es es tu sección, que... dejo que la hagas tú. Y la pregunta del episodio 5 fue la siguiente. ¿De qué episodio, Arba? No sé, no te he hecho la broma en todo el episodio 5 y ahora me lo vas a hacer a mí. La pregunta fue si Apex Legends tardó menos de un mes en alcanzar los 50 millones de jugadores. A lo que ambos respondisteis que sí. Me pareció sorprendente que no dudáis, es una cifra de locura. Y la realidad es que el juego alcanzó los 50 millones en 24 días tras su lanzamiento. El primer millón tardó 8 horas. 8 horas, los 10 millones en 3 días. Recordemos que el Apex no se anunció hasta el día que salió. Dijeron, que hemos sacado un juego. Sí, pero es que hicieron una promo muy fuerte con el Rubius y todo esto, yo me Sí, acuerdo. sí, pero que no le hicieron ningún bombo No, eso sí previo. que es verdad. Fue Bombo una Club. locura. Dicho eso, ahora sí, Vamos con el todo tema. lo que digamos no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la IA. Empezamos. ¿Te imaginas? Ahora nos cambiamos las caras y en realidad estaba hablando Arba, que en realidad Somos, la no existimos en realidad, no existimos. Yo Bueno, soy un Sí. modelo IA. ahora es que tenemos que ponerlo todo en duda realmente, porque Claro. si lo pensáis, ahora es cuando más difícil se nos hace saber qué sí hay y qué no, Sí, ¿no? Hoy en día, es es muy verdad, fuerte. hace un par de años nunca habríamos hecho este La IA comentario, se le notaba. se Se le notaba notaba. mucho, pero es verdad que ya podíamos hacer un poquito de cosas, ¿no? Nosotros, por lo menos a Todo. nivel muy usuario, estoy hablando. Pero es verdad que las grandes empresas esto lo llevan usando bastante tiempo y creo que el melón se ha abierto ahora que todo el Ahí es a mundo lo que iba Mm. antes. tiene más acceso. Y no sé qué opináis sobre que las personas de a pie, llamémonos así, ¿vale? Estén pudiéndose equiparar a grandes empresas. Porque si os dais cuenta, la gente incluso hace películas o escenas de películas con una IA en su casa que muchas veces son mejores incluso que las que vemos en el cine. Así que Arbanies22. Bueno, a ver, yo pienso que al final, como cualquier otra tecnología, no deja de ser una herramienta más. Una herramienta más que los directores pueden cerrarse más o menos a utilizarla y venderse más como cine, vamos a decir una palabra, artesanal, de querer seguir haciéndolo todo real, sin tal. Te quiero decir, antiguamente cuando se hacía una película era imposible pensar en efectos especiales y actualmente no imaginamos una película sin CGI. Al igual creo que eso va a ir avanzando en ese aspecto. Es decir, al fin y al cabo es una herramienta más que bien usada es muy útil y puede que Ujú. de los mayores avances que haya tenido la humanidad en la historia, porque el abanico de posibilidades bien utilizado es increíble. A partir de ahí, ¿estás quitando ese puesto a un gran director? A ver, ese gran director quiere ese material, también lo tiene al alcance de su mano.
Quiero decir, no le estás quitando nada y él si quiere tiene una IA aún mejor. Apuestan por otra cosa y sigo creyendo que la IA en ese aspecto tiene mucho que mejorar para poder quitar esos trabajos tan específicos. Porque claro, estamos hablando de eso, pero es lo mismo, por ejemplo, transportándolo ahora como estábamos hablando al mundo del cine en general, ¿no? ¿Es lo mismo CGI que IA, Jesse? O sea, ¿estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de CGI que había en las películas anteriores, con cromas, etcétera, etcétera, que la IA que usamos hoy en día? Realmente yo creo que no, porque el CGI tiene un factor muy humano. La IA te lo está haciendo. Claro, a ver, la IA también tiene un factor muy humano. Al final se ha Mucho. creado a raíz de neuronas. O sea, tiene como un sistema neuronal. Lo han creado a Claro. raíz de muchas personas y de muchas cosas. Pero el CGI está más hecho por. O sea, no sé exactamente cómo explicarlo, creo que me entendéis. Sí. Tiene como un proceso humano. La IA realmente tiene el proceso para evolucionar, pero no para crear. Para crear lo hace una máquina. Sí, No sé si me porque. estoy. Sí, No sé si estoy. sí, es Vale. que lo que tú dices es que el CGI realmente necesita de un humano. Eso es, El para CGI sin el completar humano el no hace nada. proceso. Exacto, en su Eso es, La 100%. IA eso lo es. hace por sí misma. Esa Efectivamente. frase es la que me faltaba, sí, El, eso el es. CGI es 100% humano y la IA no es 100% humano. Es verdad que tiene Eso un es. O porcentaje sea, muy la elevado, IA. pero no es humano. La IA pues tiene el factor humano en cuestión de evolución, pero si tú quieres implementar la IA ahora para algo, no necesita de un humano para el proceso. Ya Claro, está hecho. porque si lo pensamos hoy en día, ¿para qué utilizamos la IA nosotros? O sea, Claro, en es que el vuestro Para lo día a tema más de la día. absurdo que se te IA ocurra. En A vuestro ver, día a día. lo utilizas es que para ahora mucho más de lo que mismo a nivel crees. usuario. Lo utilizas para mucho más de lo que crees. O sea, la gente Sí. cuando la gente tú buscabas hace años en el buscador de Google de cómo hacer, y como habitualmente buscas recetas de croquetas, te va a salir cómo hacer croquetas. Ese autocompletar no deja de ser una IA. Es decir, el problema Ujú. es que ahora la IA ha tenido un boom de Sí, avance, muy tanto grande. de uso como de potencia. También hecho la reducción de coste, que ha hecho que la IA más potente sea más accesible para el usuario habitual. Pero la IA lleva con nosotros muchos años, solo que Muchos años. nunca se le había dado ese bombo como se le ha dado ahora. Sí, sobre Claro, es que todo. llevaba con nosotros de otra manera Claro, también. eso te iba a decir. Es que llevaba mucho y sobre todo empresas como Google, Eso como es. Twitter, Ahora de repente te ahora sueltan la bomba X. de que, hostia, puedes chatear con un chat hecho con IA, que literalmente le puedes pedir lo que quieras, la información que quieras, la imagen que quieras, y de vídeo y de música, te crean tus canciones. Es que es una barbaridad lo que puedes hacer con la IA a nivel usuario ahora. Cada persona puede hacer lo que quiera, Ujú. tiene libre albedrío con la IA. Y si pagas un poquito ya, ni te cuento. Que cuántos de los que nos estáis escuchando o viendo ahora mismo no habláis todos los días con ChatGPT, por ejemplo. Yo creo que no hay ni un solo día que no Claro, hable con ChatGPT o con alguna IA, por lo yo, menos. yo uso Sí, mucho Gemini más que ChatGPT. Que algún día hablaremos pues de las mejores IAs, ¿no? Para según qué cosas, pero bueno. Que para eso mí, por es. ejemplo, Gemini es mucho más completo que ChatGPT. O está mejorando mucho más rápido que ChatGPT. Tanto a nivel de creación de imágenes como en todo en general. Más que nada porque la empresa que hay detrás, que es Google, pues mueve bastante más Claro. que la de ChatGPT. Pero bueno, traspolándolo también a otro tema que nos importa bastante y que hablamos mucho en este podcast, voy a lanzaros una pregunta que incluso en los premios ya están preguntando. Y es, ¿IA en los videojuegos? Sí, IA en los videojuegos no. Uf, es que Pero, yo. ¿IA en el desarrollo o en el mismo videojuego dentro? Porque claro, En no queremos que ambos. esté la IA para desarrollar, pero queremos que se sienta un mundo vivo. Queremos que un personaje nos reaccione como un personaje entres por una ventana y sepa reaccionar a que has entrado en la ventana de su casa y entre y Ujú. vea que eso es IA. La han metido IA a Sí. esos personajes. Es decir, es que el problema es que estamos viendo, yo creo, la IA como equiparándolo, por ejemplo, a una pistola, diciendo, es que la pistola es mala. No, la pistola en sí no es mala. Hay que saber usarla. Malo es el uso que le des si es Exacto. erróneo. La IA es una locura, es increíble. Es de lo O sea, mejor que ha es, salido. es,
yo creo que es el fin de la excusa para el desconocimiento de cualquier tema en un humano. O Mm. sea, que tú digas, a partir de ahora, que tú digas, no, es que yo no sé cómo se plantan zanahorias. A No ver, sabes preguntas a ChatGPT. no sabes porque no lo has querido saber. O sea, tienes a una pregunta de cualquier esto, oye, búscame entre todas las webs que sepas encontrar la mejor manera y que te dé resultados. O sea, todo lo que no sepas es porque no quieres. Es una herramienta increíble. ¿Se puede usar Sí, para el mal? Sí, se puede usar para el mal. por supuesto. Se puede usar para Pero hacer como todo. burradas. Como todo. Pero vamos a lo mismo, se está endemoniando. Vale. ¿Sabes qué pasa, Una Alba? pistola normal es Y tú como se como usa. informático a lo mejor me puedes contestar más claramente a esta pregunta, pero hay muchísima gente y yo he leído muchos posts e incluso hasta como estudios científicos de que la inteligencia artificial ahora que está tan en auge y que lo usa tanta gente, se está produciendo mucho gasto de litros de agua que se utilizan para alimentar a esta IA. Entonces igual tú lo sabes un poquito mejor y nos puedes quizás A ver, explicar un poco. es uno de los problemas que tienen. Para hablar exactamente más que la IA en sí, es el centro de datos en el que se encuentra Eso la IA. es. Son los Sí. centros de datos los que consumen una gran cantidad de agua, principalmente porque hasta donde sé necesitan agua limpia, no vale un agua depurada. Ujú. Entonces, claro, el agua que ellos expulsan luego no les sirve de nuevo Ujú. para volver a utilizarse. Que ahora Claro, una de las cosas que principalmente más se está investigando en el aspecto este es el, el intentar que ese agua pueda ser reutilizada. Claro, vamos al mismo, también de tanto el uso de agua como el uso de electricidad. Por eso mismo, ahora mismo, los centros de datos, como venía a ser Amazon, por ejemplo, está intentando irse en sitios donde eso les es más factible. Aquí, por ejemplo, si no es más lejos, en Huesca, va a montar un centro de datos Amazon. ¿Por qué? Pues sabe que tiene un sí, acceso a agua muy fácil. Es una zona que tiene, pues, Zaragoza, con Huesca, tal, mucha creación de energía, por lo cual la energía va a ser barata y aparte las temperaturas son muy idóneas crearlo. claro. Ellos mismos intentan reducir, pero es decir, ellos mismos, tú cuenta que ya no es que utilicen mucho agua y digan, va, me da igual. Ellos también eso les repercute en un gasto económico enorme de Claro. refrigeración de esos centros de datos. Por lo cual es un tema que, aunque es preocupante, puedo decir que Sí, no, a mí me preocupa, por eso quería es preguntarlo. un tema que a las mismas empresas multinacionales les interesa el estudiar para rebajar el coste. Por lo cual, soy de pensar que si a los ricos les interesa, es cuestión de tiempo, de solución. O sea, realmente El problema creemos es si a que ellos no va les a importara. evolucionar a mejor esto, Sí, porque, es ¿no? es un Necesitará tema menos que recursos, irá quizás. evolucionando. Hombre, tener en Es un cuenta tema que luego te venden que son empresas ecológicas, ¿no? Y que van con el medio ambiente y todas estas cosas. Entonces, Bueno, es que eso también está cogido por te lo pinzas. venden, pero te lo Sí, venden. Entonces, sí, sí, para sí. vender algo tienes que intentar demostrarlo. Si lo demuestras por este tipo de formas, pues está mejor. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos de la IA en los videojuegos, sí o no. Hablaba Arba yo creo de que sí, en el el cerrarse al avance. desarrollo, en el desarrollo o dentro del propio juego, ¿no? Yo en mi caso sí a los 2. Sí a los dos. Jesse, ¿tú sí a los Pues dos? es que a mí me da miedo tema. Jolín, yo creo que ya lo está haciendo y todavía puede ser más el que quite trabajo realmente a gente que se dedica a esto. Pero es el mismo Entonces miedo que la sí, revolución industrial. Es que claro, van a es llegar una las máquinas, evolución, no, nos quedamos sin trabajo. Todos seguimos con pero trabajo. no lo sé. Ahora a lo mejor ahora un desarrollador de videojuegos se está viendo crudo con este tema de la inteligencia artificial y se tiene que buscar la vida de otra manera y a lo mejor no Sí. puede por A o por B. Y Entonces es un habrá tema una que a dos mí me generaciones que preocupa serán muy también. jodida. Claro, habrá unas dos Claro, generaciones que serán jodida. Pero ¿qué claro. haces? ¿Te niegas al avance por...? A ver, cuando llegó la revolución industrial, mucha gente se fue a la calle. Lo que hacía antes 50 Sí, personas lo hacía uno. De esos sí. 50 se buscaron la vida y sus hijos se especializaron en otras cosas y se pusieron a trabajar de otras cosas. ¿Es por ello bueno? No, pero que es el avance, Sí, es que es avance, es lo es que es el inevitable. ciclo. Pero a mí me cuesta, a mí me cuesta. O sea, yo no lo tengo a favor del todo esto, la verdad. Me Más cuesta un que poco. nada lo digo porque, por ejemplo, GTA 6 va a salir con IA dentro de lo que va a ser la ciudad en sí, de que cada personaje que tú te encuentres va a tener una repercusión hacia tu personaje. En el sentido de que, por ejemplo, vas a ir andando por la calle y vas a escuchar discusiones en tiempo real que posiblemente yo, si voy por el mismo sitio a la misma hora, no escuche.
cosas así, ¿entiendes? Entonces, Sí, es verdad que dentro de lo que tú dices, el desarrollo sí que quita muchas cosas, pero dentro del propio juego ayuda a que sea mucho más real. Entonces, ¿cuál es el debate aquí sobre los videojuegos? Que los premios que dan a mejor juego del año no quieren que haya IA en esos juegos y a todos los juegos que incluyan IA ni siquiera los los incluyen como descartan. candidatos. Mm, Entonces, ¿qué pasó bueno, en la última gala? Pues que, como sabéis, Expedition 33, una completísima salvajada de videojuego, que algún día hablaremos de él porque me parece espectacular, se coronó como mejor juego del año, como el GOTY, pero al cabo de un par de meses salió que habían utilizado IA, o creían para que las habían caras, utilizado sí. IA y querían quitarle el premio por eso. Entonces, Sí, Claro, claro, pero ¿qué llegamos hasta empresa ese de punto. programación no utiliza actualmente IA? O sea, Claro, te quiero ahí decir, está. yo como programador lo digo, o sea, tú te ves las cifras de Stack Overflow, que es el repositorio que utilizábamos todos los programadores para hacer el control C, control V de cosas que ya está programado, ¿para qué lo voy a programar yo? Exacto. Tú ves las gráficas y tiene un pico increíble en el COVID, que todo el mundo lo necesitó, y de repente, en el punto de salida en las sillas, hace y desaparece. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a estar investigando entre 80 códigos si puedo decirle a ChatGPT, no, oye, claro. necesito que me crees un reloj con números romanos que me saquen gráfico, me dejes explicado qué hace cada línea para yo modificarlo y ya tienes el código base y yo solo lo modifico? Es que es lo normal. Es Sí, que, facilita mucho, claro. ¿por qué voy a estar buscando yo si puedo poner un mensaje y tenerlo directo? Efectivamente. Pero es que es una línea muy fina entre facilitar el trabajo y realmente volverte tonto. A ver, No, a ver, llegados a estos sí, límites, luego si no sabes programar, sacar un juego de esos niveles, necesitas ser programador para modificarlo, No, sí, por ir supuesto, ahí haciéndolo. O no te sea, quito la creo que razón, pero al final, yo soy muy de pensar que decir, una cosa es, no se malentiende, una cosa son las cosas de cultura general. Tú no puedes correcto. ser, por ejemplo, español y no saber quiénes son los reyes católicos, por mucho que no te vaya a servir en tu día a día, ujú, pero hay cosas que creo que es tontería de hoy tener que, como se enseña en España, memorizar y escupir en el examen. Hay sí, cosas que claro. ¿para qué voy a memorizar si tengo aquí la mayor enciclopedia mundial de la historia? Vale, pues el tiempo que me ahorro en estudiar esas cosas, puedo aprender otras cosas. Es decir, otra cosa es que haya gente que por esa facilidad deje de querer aprender. Pero esa es tu decisión, no lo que ha Ujú. hecho la IA. Volvemos a lo mismo, estás poniendo la pistola como lo malo. No, eres tú que a raíz de que has tenido la pistola ya no has querido aprender a defenderte sin ella. Efectivamente. Ya. Voy a contaros una historia, un poco del año en que nací, un poco más Buah, por allá por atrás. los Reyes Católicos. Efectivamente, Cristóbal Colón era un bebé cuando esta historia. No. Como sabéis, en la época de la creación de Internet, que fue entre los 90 y 2000, a ver, no se creó Internet como tal, pero sí que fue su auge, ¿vale? Todas las empresas que ponían .com a lo que era cualquier página en Internet, duplicaban o triplicaban su valor en bolsa. No sé si sabéis este dato. No es el dato random de Jesse Lefty, pero No es una, tenía ni idea. es una historia que os dejo ahí. Eh, bueno, yo no soy programador, pero estoy en el mundo de este porque pues tengo estudios de electrónica, mecatrónica y sobre todo de diseño 3D. Cosas que evidentemente la IA ahora puede hacer la mayoría, pues seguramente mejor que yo. ¿Verdad que Sí, mantenimiento de máquinas? No, no lo hace mejor que yo porque lo tengo que hacer yo. cuestión Pero de tiempo. sí que me puede ayudar a hacerlo. Pues ahora las empresas que ponen IA en su nombre están duplicando valores o triplicando valores en bolsa. ¿Cómo veis Wow. esta tontería? Porque es una tontería realmente. O sea, tú te llamas, Pero vamos a poner un básicamente ejemplo. eso es la bolsa, básicamente. Es pura Sí, especulación y es saberte vender. Actualmente la IA vende. Y la gente desde el desconocimiento lo ve como un, buah, es que se han integrado. Si yo te digo, eso te iba a decir. he integrado la IA en mi trabajo. Igual he integrado la IA en que todos los días a las 6 de la tarde le diga, oye, Alexa, ponme una alarma todos los días a las 6 de la tarde. Haz también, enciéndeme las luces cada vez que alguien pase por el pasillo. Me la ha puesto a mí la alarma. ¿Te has escuchado? Yo tengo Opa. Alexa, yo tengo Alexa en casa. Y al fin y al cabo es lo mismo, es decir,
que es que el implementar la IA se puede hacer de muchas maneras. Hay empresas que han implementado la IA y han retrocedido, han vuelto a quitarla, pues se han dado cuenta que tenían que tener más personal para revisar lo que había hecho la IA que la cantidad de personal que necesitaban para hacer el trabajo sin IA. Mira, aquí me desplaza lo que he dicho antes yo de quitar puestos de trabajo. No, pero, pero bueno, es que hay empresas pero y empresas. ahí es a No, lo que por voy. supuesto. Que con lo que dice Reto, es que le he reinventarse. puesto AI. A ver, has implementado la IA, sí, pero la has implementado bien. O sea, es decir, tú en un centro de Claro. programación, ahora un programador te puede hacer el trabajo que te hacía 3 programadores antes. Sí, claro. Eso la empresa tiene 2 opciones. Conseguir aumentar su carga de trabajo y mantener los 3, o quedarse con uno. ¿Para qué quiero 3? Uno me lo sabe hacer. Y es cierto, pero esos 2 programadores también, los programadores durante mucho tiempo tampoco han avanzado en muchos estudios, ni muchos. Ahora mucha gente está metiendo a estudio de IA. Pero también Claro, vamos a lo porque mismo. es lo que vende. Es el Claro, futuro. bueno, pues tú también te tienes que reinventar, tienes que Efectivamente. seguir estudiando y las operaciones, te quiero decir, por ejemplo, la medicina, igual, no sé si lo veremos o no, pero es al final cuestión de tiempo el que a ti te tenga que operar y llegue un robot y sea un robot el que te opere, analizando exactamente toda medida y no tenga ese fallo de factor humano. Sí, Pasa, además no lo veo tan lejano. Creo pasa, que salió una noticia hace poco de algo así. pero, Sí. una cosa pero yo lo veo que no va a ser fácil por el miedo, es decir, ese miedo a que te opere un robot en vez de un humano. Bueno, fijaos los Hombre, coches, pues los coches de escucha, la Tesla. precisión. Los coches de Sí, pero Tesla en yo creo que la Estados gente va a Unidos ser que te reacia. llevan. Los coches de Tesla en Estados Unidos que te llevan, que son taxis, tú Tal pagas por cual. la aplicación y el coche tú te subes y no hay conductor, simplemente te ¿Eso llevan. dónde has dicho? En ¿Dónde Estados has Estados dicho? Unidos. Unidos. Bueno, en España hay algunos ya que están probando en Barcelona. Sí, Y han hay probado con taxis, bastante hay eficiencia. coches sin conductor. Claro. Va muy Ostras, bien, pero va muy ves, bien. es que eso ahí me toca en primera persona. Yo ahí Claro, sí que, eso sí que me duele a claro, mí. ahí abrimos también un debate que se hizo muy grande, que esto se debate mucho en universidades, sobre todo en de ética, al punto de decir, vale, una IA, un coche IA, va a hacer para lo que esté programado. O sea, es decir, Claro. la IA no tiene sentimientos, la IA, por mucha gente que ahora razone con ChatGPT y dime tu opinión, va a dar una respuesta basada en datos y en Claro. cosas que tú ya le has dicho. Es decir, una IA no tiene No sentimientos, no tiene tiene tal. alma. Si ahora un coche IA ve a 2 abuelas o a una mujer embarazada y no le da tiempo a esquivar a uno de los 2 grupos, ¿cuál de los 2 grupos es el que atropella? Y le pusieron a un coche este dilema, se lo pusieron con muñecos, y el coche se estrelló a sí mismo contra la derecha para no atropellar a nadie. Claro, si esas personas han pasado todas en rojo, el coche igualmente está programado para intentar evitar atropellar a peatones. Ujú. Han pasado en rojo, pero los daños que se hizo el muñeco que habría ido dentro del coche habrían sido muy graves. Es decir, tú que estás circulando correctamente, habrías sufrido daños o muerto por gente que ha cruzado en rojo. ¿Cuál es lo éticamente correcto? Es que es un tema muy difícil de hacer A ver, para todo lo que es medicina y cosas de ten en estas. cuenta que con este tipo de cosas, por ejemplo, se evitarían las multas de tráfico. No existirían, porque los coches siempre respetarían las normas de Claro, circulación no tiene al no sentido. haber, Sí, al no sí. haber esto. Entonces, Pero el problema es que existe el factor humano. claro, pero ahí deberían de cambiar entonces las normas de tráfico para que en una, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Si la zona es de 30 y el coche va a 30 y tú sabes que a 30 una persona que se te cruce, si la atropellas, fallece en el momento, quizá esa norma de tráfico cambie para que este tipo de coches, cuando lea la señal, porque yo, por ejemplo, yo no tengo un coche con IA, lo conduzco yo. Y el coche me lee las señales y las transporta a la pantalla. Pero eso no quiere decir que el coche vaya a 30. Si yo quiero pisarle a 80 por una zona de 20, voy a ir a 80. ¿Entiendes? Eso Pero es. ese coche siempre va a ir a 20. Entonces, si ese daño a 20 no es mortal, quizá adaptarán ese tipo de señales para que cuando el coche llegue a esa zona y lea ese tipo de cosas, porque haya más peligro, pues se adapte. Claro, pero hay factor humano. Un Claro, humano te puede salir por un sitio que no haya un paso de cebra, exacto. te puede salir O de la un niño que nada, se le escape una pelota y salga corriendo Claro, y se te Sí, cruce. cualquier cosa. claro. Pero Claro. entonces ahí es donde tenían el debate, el hasta qué punto podemos ceder elecciones a la IA cuando la IA no tiene ética, que son las típicas preguntas sin respuesta correcta, porque ¿qué es más correcto? ¿Atropellar a 2 señoras? ¿Atropellar a una mujer embarazada?
o que una persona que está dentro del coche sea él el único que tenga el accidente. Hombre, yo he tenido No, este debate y, vale, y te pero puedo dar mi respuesta, tú pero puedes dar tu respuesta, exacto. pero No es la podríamos decir misma. puedo decir yo la mujer embarazada, Jessie las dos señoras y tú el coche, y ninguno estaremos equivocados, porque Efectivamente. son preguntas éticas. Es decir, no hay Claro. una respuesta correcta. La IA no entiende de ética, la IA va a hacer lo que le hayas programado, lo que le hayas dicho que tiene que hacer. Y tiene que velar por la máxima seguridad o del piloto o de la máximo número de gente. Sí, al final Claro, eso es un dilema que son cosas que dejárselo a la IA es muy difícil. sí, además la IA es que también depende mucho de qué IA utilicemos, ¿no? Por ejemplo, la IA que utilizamos casi todos en casa es ahora mismo o ChatGPT o Gemini, Alexa. Bueno, Alexa entra dentro de Gemini, ¿no? Sí, Podríamos decir porque es de Alexa, segundo. el Google Home. El Flow, por ejemplo, para hacer vídeos también se usa. Y El de hacer canciones, ahora no el recuerdo cómo se Suno. llama. Suno. El Ahora, Suno, el Suno eso. El ahora Suno es está muy bueno para también. hacer canciones. Entonces, claro, Sí. por ejemplo, yo ahora le pregunto cualquier cosa a Alexa y la respuesta que me va a dar es que Jessie Lefty tiene un dato random que nos tiene que decir. ¡Ja! ¡Bola! ¡Qué listas, Alexa! Impresionante. La- la- Pues te, el dato te doy la random. mano esta vez retro. Ha sido una buena conexión, una buena. Lo compro completamente. Por eso me elegisteis de presentado. Pues además el dato random que voy a dar hoy va un poco ligado a lo que hemos hablado de que la IA lleva muchos años con nosotros, pero realmente es ahora cuando más ha, digamos, explotado, que todo el mundo lo ha empezado a conocer, a utilizar y han salido pues plataformas para que a nivel usuario cualquier persona pueda hacer lo que le dé la gana con la IA. Y el dato que voy a dar es que oficialmente la inteligencia artificial nació en 1956, LOL. Claro. donde el científico John McCarthy acuñó el término, McCarthy. bueno, realmente nació el término de IA, pero ya existía en 1943 con un primer modelo matemático de neuronas artificiales por Warren McCulloch. Espero estar diciendo bien los nombres, la verdad. Era colega mío en el colegio, o sea que no te preocupes. Sí, Según ¿verdad? Alba. Me Sí, lo, o sea, me lo ha sí. contado, me lo ha contado. Sí. Hay Sí. gente que al tirar así de pasado se equivoca, porque yo, por ejemplo, un amigo me llegó a decir que si la primera máquina fuerte de IA podía ser la máquina Enigma, que para el que no lo sepa es la máquina que desarrollaron los británicos para conseguir desencriptar los mensajes del pintor austriaco y poder ganar la Segunda Guerra Mundial. El pintor austriaco. Yo Pero pensaba es que incorrecto. Enigma o sea, era sí. el malo de No es Estúpido eres. ahí no sería una IA por una cosa que tenemos que tener en cuenta. Al fin y al cabo, Enigma básicamente lo que hacía es vieron el HH como el saludo del High Pintor Austraco y vieron que era en todos Perdón. los mensajes igual. Entonces, cogiendo eso, lo que hicieron es una desencriptación por fuerza bruta. Es decir, voy probando todo y como ya tengo una base que sé que es así, la posibilidad de resolución es muy corta. Pero ¿por qué no es inteligencia artificial? Porque no está haciendo un razonamiento para buscar esa respuesta. Si tú haces una máquina Enigma con IA, lo que hará es decir, vale, me has dado esto, respecto a lo que me has dado, es en alemán, pues el 85% de las esto tienen que ser vocales, por lo cual descarto estas palabras y tal, y ahora cojo un esto tiene sentido y razono, es decir, va a hacer un razonamiento sin necesitar una fuerza bruta. Diciéndolo más fácil, si yo quiero sacar la contraseña de banco de Jessie y son 4 dígitos, yo puedo empezar por 00000001. Si tengo intentos ilimitados, la acabaré sacando. La Claro. acabaré sacando porque lo estoy haciendo por fuerza bruta. La IA no, la IA diría, vale, pues para empezar, a ver, voy a probar el 0000, el 1234 y su fecha de cumpleaños. Porque habitualmente suele ser lo más normal. Y a la ¡Interesante! Claro, una IA va a razonar en que igual tiene que acabar buscando todos porque tu contraseña es el dato random, pero va a intentar hacer un razonamiento Claro, para sí. llegar lo más rápido posible al camino. Un GPS, cuando tú le dices quiero ir del punto A al punto B, no se sabe todos los puntos de, buah, tengo que ir de casa de Jessie a casa de Reto. ¿Te has silenciado la IA? Sí, sí, literalmente además. Te has silenciado mi Alexa. Sí. La IA no me quiere, ahora sí. Ahora se te escucha muy mal. Sí, se te escucha raro. Bueno, Alexa le ¿Ahora? Problemas del ¿Ahora? directo.
Hola, hola. Sí, Ahora vale. ahora sí. Ahí, que está conectando. Un GPS lo que va a hacer es, con IA, intentar buscar el camino más Sí, rápido, más ecológico Sí, o sin peaje, según lo que tú ya has dicho, entre un punto A y un punto B. Pero va a analizar los puntos. No va a hacer por fuerza bruta, sería él. Escaneo todas las direcciones de España y a ver cuál ha sido el punto que se ha conectado más rápido. Una IA va a buscar un motivo. claro. Ahí sería el punto por el que la IA nos marca todo, porque es un razonamiento con datos que nosotros es posible que conozcamos. Pero yo te pregunto datos sobre IA, yo no puedo revisar todos los libros. Él va a la vez a revisar en 100.000 páginas, en claro. 100.000 En libros todos los datos que publicados. tenga. Va a revisar tantos datos a la vez que la respuesta que te ha dado no ha sido fuerza bruta, ha sido un razonamiento entre toda la información que ha obtenido. Claro, entonces ahí viene la pregunta clave, ¿no? ¿Es una herramienta revolucionaria o es una moda pasajera? Porque aquí tenemos Ambas. dentro de este mundo de la IA tenemos muchos conceptos, que es las cosas que sí han venido para quedarse dentro de la IA, por ejemplo, como son medicina, programación, automatización de tareas, sobre todo las pesadas, ¿no? O mucha edición técnica, que todo esto que sí que ha venido para quedarse o realmente cuando la burbuja explote, ¿qué va a explotar? ¿No? Porque hay muchas empresas que venden humo con la IA. Sí. Entonces, Sí, realmente cuando la burbuja de la IA explote y ya sea algo, bueno, ahora podemos decir que es algo normal, ¿no? Pero cuando ya hasta el más, voy a decirlo mal y pronto, ¿vale? Hasta el más tonto sepa utilizar todos los Me poderes. esperaba que dijeras algo más grave cuando has dicho hablando mal y pronto para Es decir que tonto al lo he final. dicho muy suave, ¿vale? Eh, Cuando el más tonto sepa usar todos los poderes de la IA, por así decirlo, ¿vale? Cuando desbloquee el ujú, 100%, como si fuera solo leveling, cuando llegues al nivel 100, eh, claro, ahí muchas empresas van a decir, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Porque si un tío en su claro. casa, pues como está pasando ahora, por ejemplo, con las ediciones de que mucha gente está haciendo animes, está haciendo vídeos que Los parecen animes de la Copa películas. del Mundo, tío, Eso han eran sido increíbles. increíbles, sí. Pues ese tipo de cosas. Gaby, no veas esto, por favor. Eh, ese tipo de cosas que están haciendo la gente en su casa ha llevado a, por ejemplo, la huelga de directores y actores, etcétera, y de guionistas en Hollywood. O sea, estamos hablando de que un pibe en su casa con Gemini, Flow y alguna cosa más te ha hecho una película que has dicho, Sí. mamá, esto si saliera en el cine vendería millones. Es más, sin ir Sí. mucho más lejos, hace no mucho, estamos a 20 y pico de agosto, ahora mismo, cuando vais a ver este capítulo, si no veo mal, 23 de agosto subiremos este capítulo. Hace menos de 2 meses se estrenó Obsession, que es una película que no está hecha por IA, pero su director hacía 6 meses o un año subía vídeos a YouTube con IA. Sí. Y con A un ver, Wow. presupuesto de sí. 750.000 euros ha creado una de las mejores películas de miedo que posiblemente del año. Es normal esa huelga, cada uno tiene que mirar por su trabajo al final. Efectivamente. Entonces, al Pero, o sea, final, decir, pero ¿hasta qué punto? Te quiero decir, este es un trabajo reemplazable por esa máquina. claro, Sí. Eh, bueno, pues igual es que tienes que evolucionar tu trabajo a otro punto. claro. Es Es decir, que, tu trabajo ha sido entre los que esa revolución sí que va a ser reemplazable. Bueno, pues tendrás que tener un cambio en tu trabajo, una evolución, un algo. Reinventarse es la Sí, palabra, yo una creo, al reinvención final. laboral. Al fin y al cabo, el programador base, el que te hiciera la cosita más básica, ese tío, su trabajo se ha visto completamente destruido. claro. Eh, Antiguamente tenías a esta gente que iba llamando a teléfonos simplemente para ver si le respondías, para saber que ese era un teléfono válido y luego ya Sí. pasárselo a listas de comerciales. Actualmente tienes IAs que llaman, registran en qué tono y qué respuesta le has dado y según que eso se lo dan a unos comerciales o a otros. Bueno, y a mí me da mucho mal rollo la típica llamada que está en silencio y de repente dice goodbye y te cuelga. Pero eso básicamente es eso. Lo que No, están sí, sí, viendo sí, por eso lo son he dicho, básicamente porque llamadas para ver si tu teléfono es un teléfono activo, Claro. qué para Para ver poder si hay llamarte estafas o posteriormente. cosas así. ¡Qué O, por ejemplo, te fuerte! llaman y dicen, oh, este ve un teléfono desconocido y lo coge.
Vamos a ya venderlo a toda la base de. A toda la Vamos base a llamarle 50 veces Yo en por la hora de Sí, la siesta. vamos a venderlo en la base. Yo, por Vamos a ejemplo, meterlo en una base de datos y a llamar. la IA que tiene Samsung ahora, lo que hace es que las Ah, la que llamadas, produce. no, te las pasa directamente por un filtro y el filtro te dice si es spam, si es cobro de deudas, si es un tío que no te va a responder y va a decir goodbye, si es tu madre con un número desconocido, etcétera. Entonces, digamos que dentro de cuando te sale al principio lo de coger la llamada, que yo lo hago ya con todos los números, yo ya lo he automatizado, por ejemplo, a menos que lo tenga Claro. agregado y lo conozca. Cualquier número que no conozca, simplemente le doy a ese botón y antes de coger el teléfono, él me ha analizado qué es ese número, de dónde viene y me da el número. O sea, estamos hablando de que en la pantalla sale número desconocido, pero tú estás viendo el número. O sea, hasta ese punto mucho. Entonces, queremos Claro. dejaros, antes de ir con las preguntas de Alba, con una reflexión y una pregunta clave. Es, la burbuja de la IA, ¿queda mucho para que explote? ¿Ha explotado ya? ¿Y va a empezar a caer? ¿O creéis que todavía tiene mucho margen para seguir subiendo? Con esta pregunta vamos a terminar este bloque y vamos a pasar con las preguntas de Alba. ¿Arba? Bueno, yo creo que es un punto medio. Creo que tuvimos un pico enorme. Ahora estamos un poquito en que se está estabilizando, pero que volverá a subir. Yo creo que esto aún no ha tocado techo. Hay mucha evolución y muchas futuras implementaciones de IA. Y sobre todo, pues en temas como lo decías tú, en conducción, en tal, queda muchísimo por avanzar. Y yo creo que eso aún tiene que avanzar mucho. Creo que va a explotar no la burbuja de la IA, sino burbujas de los sectores que había humo. ¿Jessie Lefty? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Arba. Creo que la IA ahora está en uno de sus mejores momentos, sobre todo porque la está empezando a conocer mucha gente que la desconocía por completo y me incluyo en esa gente. Entonces ahora está en un momento muy bueno. Lo de que vaya a explotar en algún momento tampoco lo tengo tan claro. Al final, si lo saben hacer y toda la evolución va acorde con, con todo en general, pues, sobre todo con el tema que hemos hablado antes, ¿no? De los recursos, que a mí es un tema que realmente me tiene un poco preocupada porque al final el agua es necesaria para vivir. Entonces, yo creo que si todo esto va mejorando y va evolucionando acorde de esto, sí que yo creo que no va a llegar a explotar nunca. Creo que va a ser una constante evolución. Pues nada, Pro- chicos, con esta reflexión de ambos vamos a pasar a la última sección, que como ya sabéis es la famosa sección de Arbanies 22, ¡tarán! Que son las ¡Titas! preguntas de Arba. Volvemos al buzón friki y esta vez vamos con 5 preguntitas. Y la primera me gusta que haya sacado ese tema Jesse, porque va parecido, pero va por la parte del consumo energético en vez por el agua. Y la pregunta es, para 2030, ¿los centros de datos podrían estar consumiendo más del 10% de toda la electricidad mundial? Sí. Hostia, yo espero que no, pero voy a decir que sí porque Pues creo que si puede que sigan a sí. este ritmo. Pues en contra de todo lo que me decís, esta vez es falsa. La Agencia Internacional de la Impresionante. Una Energía pregunta falsa de Arba. Esto ha grabando. proyectado que para 2030 habrá unos 950 TWh, si alguien me puede decir cómo se pronuncia, lo siento, no lo sé, que es aproximadamente un 3% de la demanda mundial. Eso sí, será prácticamente el doble de lo que se ha consumido en 2025. O sea, es decir, Va a subir, sí. no va a llegar a Sigue esa siendo cifra, bastante, ¿no? pero que ha duplicado respecto al año anterior. Vale. O sea, no llega ni de lejos a ese 10%, pero es un 3% del resto mundial. O sea, la segunda pregunta, vamos con ella, y es, ¿utilizar modelos de IA se ha vuelto más de 200 veces más barato que en apenas 2 años? ¿Más barato? ¿A qué te refieres? El coste de utilizar modelos Económicamente IA hablando, económicamente, ¿se ha vuelto en 2 años 200 veces más barato? pues puede que sí, porque ahora es más fácil hacerlo, quizás. Yo voy a decir que sí. A ver, el coste de hacer IAS yo creo que es más barato porque ya tienes bases en las que cogerlas, sí. Pues la Stanford calculó que más o menos el coste de interferencia por módulo de rendimiento equivalente a GPT-5, a GPT-3C5, ha bajado de $20 a $0,07 por millón de tokens entre noviembre Hostia, del 22 y el 24. O sea, ha sido una bajada
pero muy, muy, muy gorda y esta vez es verdadera. Estamos hablando que el millón de tokens ha bajado una burrada de porcentaje que me parece muy gordo. O sea, es decir, bajar de $20 a 0,07 el millón de tokens. Me parece una burrada. Claro, es que Lo es. ten en cuenta que, por ejemplo, lo que tú decías antes de lo de TWH, que yo lo que supongo que será, que no te lo he querido decir porque creo que no es eso, pero bueno, que es teravatios hora. Los teravatios horas que Puede ser. gasta la IA ahora van a ser, o sea, van a buscar maneras que va a De ser, reducirlo. sí, por la luz solar, por Claro. eólicas, entonces, Sí, por pero Lo has eso, bueno, dicho bien, Retro. ¿es eso? esa cantidad no Sí. bajará. Sí, al fin y al cabo seguirán teniendo esa cantidad de uso. Otra cosa es que lo intenten conseguir de unas producciones más verdes. Claro, pero ahí tú estás ahorrando costes, porque realmente tú plantas el molino y eso te genera todo el rato. Lo que sí te va a generar es un coste fijo, que es plantar el molino, por ejemplo, en este caso en la eólica, y luego mantenerlo. Pues vamos con la tercera pregunta. Y va relacionada también a un tema que ha dicho Jesse. Me gusta mucho porque tenéis una idea de las preguntas y a partir de ahora os tenéis que mojar. Que es, las empresas esperan que la IA destruya más puestos de trabajo de los que cree. O sea, ¿creen que va a destruir más de los que va a crear? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tristemente sí. Ah, las empresas, Pues que si lo creen las empresas. las Sí. empresas. Le han preguntado a empresas. La respuesta es que según Future of Jobs Reports 2025, Tómalo, qué bueno. las empresas encuestadas estiman que especialmente la IA y el procedimiento informático contribuirá con una creación de alrededor de 11 millones de puestos. Y por lo que han ido diciendo los nuevos propietarios, creen que se destruirá alrededor de 9 millones de puestos. O sea, es decir, falso. Creen que la IA va a Vale. crear más puestos de los que destruya. ¿Qué pasa? Ojalá sea Que así. la señora Mari Carmen, que lleva 30 años trabajando, se le va a destruir su puesto y no va a estar entre los 11 nuevos, no va a saber hacerlo, ninguno de los 11 Claro, nuevos ese es el millones. problema. Es decir, va a haber mucha gente que se quede sin trabajo por ello, pero va a crear más trabajo del que va a destruir. Sí, porque su hija Marta Díaz va a ver Ella sí que va a que la saber IA le tener gusta, trabajo. que la IA es lo que tiene que hacer, va a estudiar eso y va a trabajar de eso. Claro. Por lo cual creo que nos da un rayito de luz dentro de la oscuridad. Y vamos con la cuarta pregunta, que es, la mayoría de empresas, eso es lo que creen de cómo se va a crear, pero ¿la mayoría de empresas planea reducir plantilla debido a la inteligencia artificial? No, Es decir, No, no, ¿creéis que la no. mayoría no planea reducir no. plantilla? Eh, Pues bueno, según venga, las sí, me encuestas que se ha mantengo. hecho en el Foro Económico Mundial, del último dato, el 41% de los empleadores declaró que esperaba reducir su plantilla. Así que es falso, pero un 49% sí que dijo que planeaba reducir su plantilla por facilidades de la IA. Sí, Traidores. pero luego verán que no tienen que hacerlo porque la IA hay que mantenerla y tiene que haber alguien detrás que supervise esas cosas. Claro, pero entonces igual se Se deshacen ha, di- se ha- se ha un dicho, porcentaje de su plantilla y lo Y reinventan luego, con otra persona. se ha dicho correctamente que el 77% afirmó que no esperaba despedir gente debido a que esperaba poder formarlos o reciclarlos Ah, para mira, nuevos puestos. vale, efectivamente. me gusta eso. Eso están Que ahí haciendo, es por donde, ejemplo, en mi empresa. claro, que yo creo que Algunas ahí es el dato que muchos desconocemos y nos da ese miedo los foros, nos dan mucho miedo esa IA y puede tener ese giro que igual no estamos contemplando. Y vamos con la última pregunta, que ya sabéis que va para todos vosotros, Chan, para los chan, chan, comentarios, chan. que es, en 2025, 5 grandes tecnológicas invirtieron conjuntamente más de 400.000 millones de dólares en capital, impulsadas en gran parte por la expansión de los centros de datos. 400.000 millones entre 5 empresas. Yo puedo decir que sí perfectamente, creo. Pensando en Google, la de Elon Musk y tal. Sí, Claro, son seguramente empresas sí. muy grandes. Sí, yo creo que sí. Pues en el episodio 7 lo sabremos. ¿Y tú qué piensas? Déjalo en comentarios. Bueno, ¿y este clipardo que acabamos de sacar? Madre mía, pero verdad que era. Hola, hola. Esto va para TikTok, chaval. Pues nada, chicos. Pues con eso terminamos. Efectivamente, con esto terminamos. Así que nada, muchas gracias por los comentarios que hayáis podido poner.
ponednos abajo en los comentarios qué hacéis vosotros con la IA. Por favor, poned cosas normales, no me pongáis Eso sí. barbaridades. Y nos vemos en el capítulo 7, en el que hablaremos pues de otra cosa muy friki y muy random. Así que nada, chicos, Bueno. nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao, chao. Chaito. Chao, chao, Si te chao, ha gustado, dale like.